Bienvenidos, vamos a continuar hoy con nuestro video número 75. Vamos a analizar algunos puntos sobre los versículos del 11 al 14. Voy a darle una lectura y después comenzamos con la explicación. Dicen los versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por supuesto que ustedes que están observando este video, que están escuchando esta explicación, una gran mayoría desconocemos la historia antiguo testamentaria. El título que tenemos aquí es ¿cuáles son los indicios? ¿Cómo se identifica una persona que tiene inmadurez religiosa? Miren, esto, a lo que estamos viendo ahorita, es otra exhortación que aparece en el libro de los Hebreos. Comenzando desde el versículo 11 y continuando hasta todavía todo el capítulo 6, el autor de los Hebreos dio una tercera aplicación detallada de lo que él había estado enseñando. Por supuesto, recuerden, él había estado enseñando a judíos que estaban desparramados por todo el imperio romano, en la dispersión, y los cuales ya habían dejado de tener conocimiento del Antiguo Testamento, ya no practicaban el judaísmo como debía de ser. Entonces, ahora que se inicia el cristianismo, Pablo tiene que volverles a recordar, el autor, menciono Pablo porque a la mayoría de los exégetas concuerdan en que Pablo debió de haber sido el autor de la carta a los hebreos, aunque él no firma como el autor. Bien, entonces la mayoría de esos judíos esparcidos ya no practicaban el Antiguo Testamento. Así que entonces el autor de los Hebreos, cuando escribe la carta dirigida a esos judíos dispersos, pues prácticamente les está diciendo, los está exhortando a que vuelvan a recordar todo lo que significa las enseñanzas del Antiguo Testamento para que pudiesen entender y comprender lo nuevo que ha llegado, que es el Nuevo Testamento. ¿Dónde se mencionó más en otra ocasión en el libro de los Hebreos acerca de esa incapacidad? Bueno, vamos a buscar aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, del verso 1 hasta el 4. Le voy a leer, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Recuerden, esta frase fue dicha a los judíos esparcidos en territorio del Imperio Romano, recordándoles que si el Antiguo Testamento, que fue escrito por palabra de ángeles, palabra de Dios, no se le hizo mucho caso, los judíos no le hicieron mucho caso, ¿dónde quedarán entonces esos judíos que están en la diáspora en estos momentos que ya la situación ha cambiado? ¿Cómo van a escapar esos judíos si no se convierten en cristianos, si descuidan esa salvación tan grande como dice el versículo 3? La que enseñó primeramente Jesucristo en Jerusalén, en áreas circunvecinas, y que posteriormente los apóstoles también continuaron enseñando. Es una pregunta que se hace.
lo cual indica que esos judíos, al igual que los cristianos convertidos del judaísmo al cristianismo, si no continúan estudiando, se quedan como los niños que nunca crecen. Son enanos, enanos físicos, enanos, en este caso son enanos espirituales. Déjeme buscar el otro párrafo que se encuentra en el capítulo 3, versículos 7, esos son muchos, capítulo 3, verso 7, donde dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Con eso nada más finalizo la introducción, porque realmente termina esta explicación hasta el capítulo 4, en el verso 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por supuesto, yo sé que ustedes dirán, esa carta fue dirigida a los cristianos del primer siglo que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y es correcto. Pero el asunto es que el autor les está recordando que ellos tienen pereza mental, son flojos. Los cristianos a los que el autor se dirige no podían entender las ideas profundas que este escritor deseaba transmitirles, deseaba exponerles. Por lo tanto, antes de aclarar con ellos, antes de hablar con ellos los asuntos más fuertes de su carta, les tuvo que recordar de la importancia de desarrollar una madurez espiritual. Y les dio este recordatorio negativo en los versículos del 11 al 14, indicando cuáles son las señales que ellos tienen de su inmadurez. Y en la actualidad, las mismas señales de inmadurez existe en muchísima gente que se menciona o que se dice cristiana, pero que ignora el avance del cristianismo desde el primer siglo hasta nuestra actualidad, hasta esta época. Cómo cualquier persona de ustedes se considere cristiano habla abiertamente y menciona abiertamente dioses y santos, cuando en la Sagrada Escritura no se mencionan esos santos. Es más, cuando decimos que falta historia para aquellas personas que se sienten o que sienten cristianos y dicen y aceptan y defienden que son cristianos y hablan de los objetos de adoración cristianos con gran devoción, desconocen la historia. Miren, voy a mostrarles un libro en los cuales todo mundo podemos tenerlos. Este libro, escrito por Justo L. González, nos habla de la historia del cristianismo posterior después del primer siglo. Nos habla del papado, nos habla de la Edad Media en Europa, nos habla de las guerras cruentas que en Europa hubo, y sobre todo nos habla del dominio que los papas romanos tuvieron sobre los reinos que en Europa existieron antes de que se descubriera América. También en la actualidad hay libros que hablan de bastantes grupos religiosos. Tengo el honor de presentarles este libro que es de Monroy, el hermano Juan Antonio Monroy, español, quien ha escarbado profundamente las enseñanzas de los testigos de Jehová y que ha presentado argumentos para contrarrestar la enseñanza que este grupo presenta por todo el mundo. Una enseñanza que no está basada correctamente ni en la historia ni en las Sagradas Escrituras, sino en lo que su líder, Rutherford, está mencionando. Pero en fin, son información que necesitamos para poder hablar acerca del cristianismo. Miren, esta frase que aparece en el versículo 11, vuelvo a leer el versículo 11, dice, capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los primeros receptores de la carta. Entonces, los cristianos, esos a los que se les escribe la carta de los hebreos, eran como los israelitas de antaño, los que fueron llevados por los babilonios, que ya estando en Babilonia y en Persia, se les olvidó mucho las prácticas judías. Y cuando son traídos de regreso, no todos, pero cuando son traídos de regreso a Jerusalén para repoblar la ciudad y recuperar muchas ciudades ahí que habían sido abandonadas en aquellos periodos aciagos, cuando Nabucodonosor conquistó Judea, ahora que retornan con la ayuda de Esdras y de Nehemías, de Zorobabel,
no tienen el conocimiento suficiente, por lo cual Esdras y Nehemías se esfuerzan. En sus libros podemos mirar cómo se esfuerzan en educarlos para que vuelvan a recordar las normas antiguo testamentarias que habían olvidado. Bueno, así también en esta época. Muchos en todo el mundo que se llaman cristianos no han investigado con profundidad las Sagradas Escrituras. Es más, a la Biblia no le toman mucho aprecio y prefieren seguir las enseñanzas que les dan sus líderes religiosos en vez de investigar por sí mismos las Sagradas Escrituras. Dios a cada uno de nosotros nos ha proporcionado suficientes neuronas, nos dio inteligencia. Pero precisamente este reclamo que se le hace a sus judíos es que ya no hacen uso de su inteligencia. Porque si hicieran uso de su inteligencia, hubieran investigado mucho más. Así que la cuestión es que ellos ya no se beneficiaron de lo que habían oído. Miren lo que dice el capítulo 4 en el verso 2 de Hebreos. Dice así. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, sí escucharon información, pero no tuvieron fe y prefirieron tener las mismas doctrinas judaicas mal practicadas, pero prefirieron seguir en lo mismo y no hicieron caso de lo que los apóstoles enseñaron después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y del establecimiento de su iglesia. Y en la actualidad es lo mismo. Muchísima gente que es cristiana no quieren investigar. Y es doloroso mirar cómo personas con tanta capacidad intelectual, buenos maestros, buenos licenciados, buenos doctores, buenos ingenieros, pero que en materia religiosa, en materia bíblica, están como las papas enterradas, a oscuras. Miren, déjenme decir un poco más. Algo curioso que pasó en Estados Unidos y que se narra por aquellos que conocen, fue cuando retornaron los soldados vivos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos retornaron, no tan solo de la Segunda Guerra Mundial, perdón, vamos a hablar de guerras más cercanas, de la guerra de Corea, de la guerra de Afganistán. Cuando regresan estos soldados americanos a Estados Unidos, aunque llegan y ya vienen pensionados, van a recibir una pensión del gobierno de por vida. Pero ellos están tan acostumbrados durante los 2 o 3 o 4 años que pasaron en el frente de batalla en Corea o en Afganistán, que cuando regresan a Estados Unidos ya no se pueden acoplar a la sociedad. El gobierno les ofrece nuevamente, como si fueran jóvenes, a que vengan y que retomen otra vez sus cursos universitarios y que finalicen alguna carrera universitaria, todo pagado. Pero muchos soldados que regresaron se tiraron al vicio, se tiraron a hacer trabajos de los más sencillos y muchos murieron hasta abandonados, totalmente envueltos en el consumo de drogas. Pero hubo unos pocos que sí tomaron esa oportunidad y volvieron a estudiar y se graduaron como universitarios y se reincorporaron a la sociedad. Pero ¿qué pasó con todos aquellos miles de soldados que retornaron y que no quisieron estudiar? No es que no hayan querido estudiar, se desacostumbraron. Estando en el frente de batalla, su única función era vigilar y matar al enemigo y sobrevivir en las selvas coreanas o en las áreas de Afganistán donde peleaban. Y ese era todo su trabajo, ese era todo su enfoque. Así que se desacostumbraron a la vida norteamericana y cuando llegaron ya no pudieron readaptarse y se convirtieron en parias. Los poquitos que se readaptaron fueron nuevamente buenos estudiantes porque se reincorporaron a la sociedad. Bueno, así pasa con muchísimos cristianos actuales, cristianos de los distintos grupos religiosos. Se han acostumbrado tanto a no investigar y a aceptar a pie juntillas lo que su líder religioso les proporcione. Llámese pastor o llámese sacerdote, llámese cura, como quiera que sea, es su líder religioso, y ustedes creen a pie juntillas lo que estos líderes les dicen a ustedes, cuando en realidad también ellos ya están con su cerebro lavado y están enseñando lo que sus grandes centros de mando les ordenan que enseñen.
cuando usted con su inteligencia puede estudiar por sí mismo las Sagradas Escrituras y encontrar información para conocer la verdad que lo puede a usted salvar. El cristiano, nosotros ya como cristianos, no nos conformamos con haber conocido y habernos bautizado y ya somos miembros de una iglesia, somos cristianos, sino que continuamos estudiando la revelación de Dios, 1, 2, 3, 4 veces, lo que sea, con el fin de crecer y de evitar lo que se llama el embotamiento espiritual. Cuando una persona ya no se capacita, se embota su cerebro. Por eso en los países hay bastantes cursos, extra cursos, para que personas que estudiaron no tan solo se conformen con lo que estudiaron, sino que hagan sus licenciaturas, sus maestrías, sus doctorados, para que sus mentes, su cerebro, continúe ejercitándose en el estudio constante. Así que esos cristianos a los cuales se les envía la carta a los hebreos, prácticamente no se habían graduado de los niveles más altos de la espiritualidad. Más bien, ¿qué les había pasado? Habían retrocedido. Notamos otra vez lo que dice el versículo 11. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y eso es lo que pasa con muchísimas personas de ustedes. Si no, lo vamos a mirar cuando hable con ustedes acerca de la gran apostasía y de algunos sucesos acaecidos. Déjenme continuar con esto. Miren, no crean que es un mal nada más de pocas personas. En la propia Biblia encontramos que había un erudito, una persona, un estudiante de Pablo llamado Timoteo, que cuando menos tenía un gran don espiritual. Y incluso noten, ese personaje se llama Timoteo. Déjenme leerles en 2 Timoteo, vamos a buscar en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 6. Y noten lo que Pablo le dice a Timoteo, su ayudante. Dice el capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Había recibido conocimiento Timoteo? Claro que sí. Pablo lo había instruido en algunos de sus viajes misioneros. Pero ¿qué es lo que le dice? Dice, te ruego que practiques, que avives, que estudies, que te capacites. No nada más en ese texto se lo dice. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Me regreso a una hoja y 2 hojas y leemos lo que le dijo aquí en la primera carta, verso 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces Pablo le dice a Timoteo que no descuide ese don. Y ahora si Timoteo era un personaje especialmente dotado, noten lo que le dice en el verso 15. Le dice, ocúpate, capítulo 4, 1 Timoteo, verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que entonces, ¿usted ya se considera un cristiano? ¿Qué tanto ha continuado usted estudiando, conociendo más acerca del cristianismo después del primer siglo? Nada, porque si realmente así fuera, ya usted ya hubiera abandonado ese grupo religioso donde se encuentra y hubiera o creado un nuevo grupo o se hubiera incorporado a un grupo de la Iglesia de Cristo. Así que, ¿qué le requería Pablo a Timoteo? Que estudiara con diligencia. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Pues no requiere lo menos. ¿Usted estudia con diligencia las Escrituras? No, no le hace caso. La tendrá en su casa quizá arrinconada como un libro que no le entiende mucho, porque no busca la investigación, no investiga. Así que a esos cristianos a los cuales se le dirigió la carta a los hebreos, ya habían caído en una condición muy triste. Ellos eran los culpables de su pobreza espiritual, así como también usted y yo, si no estudiamos, somos culpables de nuestro propio retardo espiritual. Increíble. Miren, pese a que la idea del sacerdocio de Melquisedec ya se menciona en otros documentos, esto es para ellos. Los primeros cristianos tenían otras lecturas y en otros personajes han mencionado el sacerdocio de Melquisedec.
Entonces los cristianos que reciben la carta a los hebreos saben qué cosa es el sacerdocio de Melquisedec. Quizá usted no lo sepa, pero ellos sí lo sabían. Así que no tan solo la Biblia habla de Melquisedec, hay otros documentos. Por ejemplo, en el Mar Muerto, una comunidad se llama Qumran, ahí fueron encontrados escritos que hablaban acerca del sacerdocio de Melquisedec. Luego, un escritor griego llamado Filón, que estaba en Alejandría en el año 20 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo aproximadamente, había enseñado ese concepto. Sin embargo, quizá ese concepto no fue analizado totalmente por los judíos cristianos que reciben la carta de los hebreos. Así como usted también no ha analizado totalmente el concepto de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué más tenemos? Bueno, quizá debido al desconocimiento del tema por parte de los receptores de la carta de los hebreos, el autor se le hacía difícil explicarle los argumentos para convencerlos acerca de que retornaran a la fe cristiana. Incluso en nuestros días, algunos lectores, gente de la Iglesia de Cristo, o que ya tienen años en el cristianismo, tienen dificultad para entender esas declaraciones. Note usted lo que dice en el capítulo 7, versos del 1 al 10. Voy a leer todo el 7 del 1 al 10, solo para que veamos a ver qué tanta dificultad tenemos en entender los ya cristianos. Capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, el originario, hablando de la carne de todos los judíos, le dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, que era Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Le hago una pregunta. ¿Me comprendió usted el asunto aquí de que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los reyes que en el capítulo 7, verso 1, fueron derrotados y que Abraham los derrotó y les quitó dinero y vino y le dio a Melquisedec? ¿Sabe usted quiénes son ellos? No. ¿Sabe usted lo que significa el diezmo? Posiblemente si lo sabes, el 10%. Incluso algo más aquí. ¿Por qué le llaman a Abraham el patriarca? ¿Sabe usted el asunto de que los hijos de Leví reciben el sacerdocio? ¿Quiénes son los hijos de Leví y cómo y cuándo reciben el sacerdocio? Creo que en el video anterior mencioné a ustedes que si leían el libro de Éxodo capítulo 40, ahí encontramos cuando Dios le dice a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos para que sean ellos los sumos sacerdotes. Pero previamente los judíos habían cometido un pecado grande, habían construido un becerro parecido al que los egipcios usaban para adorarlo como su Dios. Entonces, Dios enojado los castigó y murieron más de 3,000 judíos. Más que morir así porque Dios extendió la mano y los mató, Moisés llamó a los judíos, le dijo, a ver quiénes están con Jehová, y todos los levitas vinieron, y Abraham le dijo, cada quien use su espada y váyase por el campamento y maten a todos, voy a parafrasear, maten a todos los líderes que guiaron a esa sublevación en contra de Jehová construyendo el becerro de oro. Cuando apenas estaban en el monte
Horeb, apenas van camino a la tierra prometida, apenas tienen poco tiempo que han salido de Egipto. Esa historia, yo sé que la mayoría de ustedes que me están viendo que no son cristianos, no la conocen, no saben. A eso se refiere el autor de los Hebreos cuando dice que son tardos para oír porque ya no han investigado. ¿Qué más tenemos aquí? Miren, tenemos aquí que si esos cristianos hubieran escuchado con más cuidado las enseñanzas que los apóstoles les dieron, incluso las enseñanzas que recibieron allá en el exilio, no era en un exilio, esta era una diáspora, es algo diferente. Entonces, ellos hubieran podido responder con mayor facilidad a los estudios que el autor les está presentando, los estudios más profundos de las Escrituras. Créame usted que incluso para nosotros en la actualidad, cuando damos clases bíblicas y encontramos personas con tan poquito conocimiento que tenemos que ir despacio, dándoles primero los conocimientos más elementales, lo que Pablo le llama la leche. ¿Por qué se hace eso? Bueno, precisamente porque necesitan aprender. Ahora, estos judíos que reciben la carta, si no conocían, entonces, ¿qué cosa sucedía con ellos? Pues obviamente son incapaces para enseñar. Ellos se encuentran en un ambiente diferente al judaico. Se encuentran en ciudades que pertenecen al imperio greco-romano. Entonces, hablan griego, se han acostumbrado a la cultura. Pero ¿cómo van a ser ellos ejemplo en esa cultura si ya no tienen el conocimiento? Noten lo que dice el versículo 12. Lo vuelvo a repetir, capítulo 5 de Hebreos, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor les está diciendo, ustedes hebreos, que desde que salieron ya de Judea y se vinieron al exilio, a la diáspora, a los territorios gobernados por los romanos y los griegos. Bueno, se vinieron para este lugar, pero ustedes traen el conocimiento recibido en las sinagogas por los levitas o por los judíos antes del cristianismo. ¿Por qué ustedes ya, conociendo toda la historia, no son capaces de enseñar? Asimismo, en la actualidad, usted podrá ser licenciado, doctor, maestro, ingeniero, pero si de conocimiento de Biblia no tiene usted nada, usted también es una persona débil para enseñar. Es usted una persona que no tiene la capacidad para enseñar, pero tampoco tiene la humildad para aprender, que ese es un gran problema. Miren, esto, el autor, habla de que es un indicio de inmadurez. ¿Por qué? Porque no saben enseñar. Si no saben enseñar, son personas inmaduras. Ese es el segundo indicio que el autor de inmadurez, que los primeros lectores de Hebreos conocieron al recibir la carta. Era su incapacidad para enseñar. Por supuesto, si no son buenos alumnos, mucho menos van a ser buenos maestros. Así que su problema no era falta de inteligencia, sí la tenían. Su problema era que sus habilidades habían disminuido, y eso es más reprochable, porque son judíos, deben de traer el conocimiento judaico prácticamente en las venas para poder enseñar. Por eso se les reprocha con mayor energía. ¿Por qué? Porque tienes habilidad, y por lo tanto, si con esas habilidades no eres incapaz de enseñar, ustedes, hebreos, cayeron en esa situación. Tuvieron pereza mental. Y si usted me está escuchando y usted es una persona culta, inteligente, capacitada, universitaria, y no tiene ese conocimiento, déjeme decirle que usted también está cayendo en esa situación. Usted tiene pereza mental para aprender las escrituras, que son los que le pueden proporcionar la vida eterna. Como ve usted, quisiera avanzar más en la presentación, pero nos quedamos en esta sección. Así que en el siguiente video vamos a continuar. Que tenga usted bendiciones. Hasta luego.